Capítulo 10. El impacto de las creencias en el trading. Si el entorno puede expresarse en una infinita combinación de formas, entonces realmente no hay límite en el número y los tipos de creencias que podemos adquirir acerca de la naturaleza de nuestra existencia. Esta es una manera adicional de decir que hay mucho que aprender. Sin embargo, para hacer una observación general acerca de la naturaleza del ser humano, yo diría que ciertamente no vivimos nuestras vidas de una manera coherente con esa afirmación. Si es cierto que es posible creer casi cualquier cosa, entonces, ¿por qué siempre discutimos y luchamos el uno contra el otro? ¿Por qué no tenemos todos el derecho de expresar nuestras vidas en una forma que refleje lo que hemos aprendido a creer? Tiene que haber algo detrás de nuestro incesante intento de convencer a otros de la validez de nuestras creencias, y negar la validez de las ellos. Considere que cada conflicto, desde el más pequeño al más grande, desde el menos al más importante, ya sea entre individuos, culturas, sociedades o naciones, es siempre el resultado de las creencias en conflicto. ¿Qué características de nuestras creencias nos hacen intolerantes de creencias diferentes? En algunos casos, somos tan intolerantes que estamos dispuestos a matarnos el uno al otro por defender nuestro punto de vista. Mi teoría personal es que las creencias no solo son de energía estructurada, sino también que esta energía parece ser consciente, o al menos en alguna medida parecen tener un cierto grado de conciencia. En caso contrario, ¿cómo podemos explicar nuestra capacidad para reconocer en el exterior lo que está en el interior? ¿Cómo sabríamos que nuestras expectativas se están cumpliendo? ¿Cómo sabríamos cuando no lo están? ¿Cómo sabríamos que estamos siendo enfrentados con información o circunstancias que contradicen lo que creemos? La única explicación que tengo es que cada creencia individual tiene que tener algún grado de conciencia o conciencia de sí misma, haciendo que funcione como lo hace. La idea de que la energía tiene algún grado de conciencia puede ser difícil de aceptar para muchos de ustedes. Pero hay varias observaciones que podemos hacer sobre nuestra naturaleza individual y colectiva que apoyan esta posibilidad. En primer lugar, todos quieren que le crean. No importa qué creencia sea, la experiencia de ser creído hace que se sienta bien. Creo que estos sentimientos son universales, lo que significa que se aplican a todos. Por el contrario, a nadie le gusta que no le crean, esto no se siente bien. Si me dicen, yo no creo en usted, el sentimiento negativo que resonaría en todo su cuerpo y la mente es también universal. Del mismo modo, a ninguno de nosotros le gusta tener nuestras creencias desafiadas. El desafío se siente como un ataque. Toda persona, sin importar de la creencia, parece responder de la misma manera. La respuesta típica es discutir, defendernos, defender nuestras creencias, y, de acuerdo a la situación, atacar. Cuando nos expresamos queremos ser escuchados. Si creemos que la otra parte no nos pone atención, ¿cómo nos sentimos? Nada bien. Una vez más, creo que esta respuesta es universal. Por el contrario, ¿por qué es tan difícil ser un buen oyente? Porque para ser un buen oyente, realmente tenemos que escuchar, sin pensar en cómo vamos a expresarnos en el momento en que educada o bruscamente interrumpimos a la persona que habla. ¿Cuál es la fuerza detrás de nuestra incapacidad para escuchar sin interrumpir? ¿Acaso no nos gusta estar con personas de creencias similares, ya que se siente cómodo y seguro? ¿Acaso no evitamos a las personas de creencias diferentes o en conflicto con las nuestras, porque se siente incómodo o incluso amenazador? El fondo de esta implicación es que en el momento en que adquirimos una creencia, esta parece adquirir vida propia, haciendo que nosotros reconozcamos y atraigamos a nuestros semejantes y rechacemos todo lo que es opuesto o contradictorio. Teniendo en cuenta el gran número de diferentes creencias que existen, si esos sentimientos de atracción o comodidad de ser rechazados o amenazados son universales, entonces cada creencia debe ser consciente en alguna forma de su existencia, y esta consciente de energía estructurada debe comportarse de una forma característica que es común a todos nosotros. La principal característica de una creencia. Hay 3 características básicas que usted necesita comprender con el fin de interiorizar las 5 verdades fundamentales del trading, a un nivel funcional en su entorno mental. 1. Las creencias parecen adquirir vida propia, y por lo tanto, se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual.
2. Toda creencia activa exige ser expresada. 3. Las creencias siguen actuando sin importar si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. Las creencias se resisten a cualquier fuerza que intente modificar su forma actual. Tal vez no comprendamos la dinámica de cómo las creencias mantienen su integridad estructural, pero podemos saber que lo hacen, incluso frente a extrema presión o fuerza. A lo largo de la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos de personas cuya creencia en alguna cuestión o causa era tan poderosa que optaron por soportar humillaciones, tortura y muerte en lugar de expresarse en una forma que iban en contra de sus creencias. Esta es, sin duda, una demostración de lo poderoso que pueden ser las creencias y el grado el cual pueden resistir cualquier intento de ser alteradas o violadas de la manera más mínima. Las creencias parecen estar compuestas de un tipo de energía o fuerza que se opone en forma natural a cualquier otra fuerza que intente cambiar su forma actual. ¿Significa esto que no pueden ser modificadas? Por supuesto que no. Simplemente significa que tenemos que entender cómo debemos trabajar con ellas. Las creencias pueden ser alteradas, pero no en la forma en que la mayoría de la gente puede pensar. Creo que una vez que una creencia ha sido formada, no puede ser destruida. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer para que una o más de nuestras creencias dejen de existir o se evaporan como si nunca hubiesen existido. Esta afirmación está fundada en una ley básica de la física. De acuerdo con Albert Einstein y otros de la comunidad científica, la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede ser transformada. Si las creencias son energías estructuradas conscientes, a su vez conscientes de su existencia, entonces este mismo principio de la física se puede aplicar a las creencias, lo que significa, si tratamos de erradicarlas no va a funcionar. Si usted sabía que alguien o algo está tratando de destruirlo, ¿cómo respondería? Usted se defendería, contraatacaría, y posiblemente se haría aún más fuerte de lo que era antes de que supiera la amenaza. Cada creencia es un componente individual de nuestra identidad. No es razonable suponer que, en caso de amenaza, cada creencia respondería de manera que era coherente como todas partes responderían colectivamente. El mismo principio es válido si tratamos de actuar como si una creencia particularmente molestosa no existe. Si se despertó en una mañana y todas las personas que conocía le ignoran y usted actuó como si no existían, ¿cómo respondería? Probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que agarre a alguien y lo encare para tratar de obligarlo a que lo reconozca. Nuevamente, si se ignoran las creencias a propósito, cada creencia individual actuará de la misma forma. Estos encontrarán una manera de mostrarse en nuestro proceso de pensamiento consciente o en nuestro comportamiento. El modo más fácil y eficaz de trabajar con nuestras creencias es poco a poco sacarles energía hasta inactivarlas o hacerlas no funcionales. Llamo a esto proceso de desactivación. Después de la desactivación, la estructura original de la creencia permanece intacta, por lo que técnicamente no ha cambiado. La diferencia es que la creencia ya no tiene energía. Sin energía, no tiene el potencial de actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Aquí pongo un ejemplo personal. Cuando era niño, me enseñaron a creer en Santa Claus y el ratón Pérez. En mi sistema mental, ambos son ejemplos perfectos de lo que ahora son creencias inactivas, no funcionales. Sin embargo, a pesar de que están inactivas, todavía existen dentro de mi sistema mental. Solo que ahora existen como conceptos sin energía. Si recuerda el último capítulo, que define que las creencias son como la combinación de experiencias sensoriales y palabras que forman un concepto energizado. La energía puede ser desterrado del concepto, pero el concepto en sí se mantiene intacto, en su forma original. Sin embargo, sin energía, no tiene potencial para actuar en la percepción de la información o en el comportamiento. Por lo tanto, si estoy sentado aquí tipeando en mi computadora, si alguien se acercó y me dijo que Santa Claus estaba en la puerta, ¿cómo creen que definiría e interpretaría esta información? La trataría como irrelevante o una broma, por supuesto. Sin embargo, si tuviera 5 años y mi madre me dice que Santa Claus estaba en la puerta, sus palabras al instante habría liberado en mí un derroche de energía positiva que me hubiese obligado a saltar y correr a la puerta tan rápido como pudiera.
nada habría sido capaz de detenerme. Habría superado cualquier obstáculo en mi camino. En algún momento, mis padres me dijeron que Santa Claus no existe. Por supuesto, mi primera reacción fue la incredulidad. Yo no creía en ellos, ni tampoco quería creer en ellos. Finalmente, me convencieron. Sin embargo, el proceso de convencerme no destruyó mi creencia en Santa Claus ni hicieron que éste ya no existe. Simplemente desterró toda la energía de la creencia y la transformó en un concepto no funcional. Concepto inactivo acerca de cómo funciona el mundo. No estoy seguro a dónde fue toda esa energía, pero sé que alguna parte de la misma fue transferida a la creencia de que Santa Claus no existe. Ahora tengo dos distinciones contradictorias acerca de la naturaleza del mundo que existen en mi sistema mental. 1. Existe Santa. 2. Santa no existe. La diferencia entre ellos está en la cantidad de la energía que contienen. La primera no tiene prácticamente ninguna energía, y la segunda tiene mucha energía. Por lo tanto, desde una perspectiva funcional, no existe contradicción o conflicto. Planteo que, si es posible transformar una creencia inactiva, entonces, es posible desactivar cualquier creencia. A pesar del hecho de que todas las creencias parecen resistirse a cualquier fuerza que alteraría su forma actual. El secreto para cambiar de manera efectiva nuestras creencias está en entenderlo, y en consecuencia, creer que realmente no cambiamos nuestras creencias, sino que simplemente transferimos la energía de un concepto a otro, que es más útil para ayudarnos a cumplir nuestros deseos o lograr nuestros objetivos. 2. Toda creencia activa exige ser expresada. Las creencias se dividen en dos categorías básicas, activas e inactivas. La distinción entre las dos es simple. Las activas o animadas tienen suficiente energía para actuar como una fuerza en nuestra percepción de la información y en nuestro comportamiento. Una creencia inactiva es todo lo contrario, es una creencia que por cualquier razón ya no tiene energía, o tiene tan poca que ya no es capaz de actuar como una fuerza en la forma en que percibimos la información o cómo nos expresamos nosotros mismos. Cuando digo que todas las creencias activas demandan ser expresada, no quiero dar a entender que cada creencia en nuestro entorno mental está exigiendo expresarse de manera simultánea. Por ejemplo, si le pido que piense sobre lo que está mal en el mundo de hoy, la palabra mal traería a su mente ideas acerca de la naturaleza del mundo que reflejan lo que usted cree que está problemático o preocupante. A menos que, por supuesto, no hay nada sobre la situación del mundo que se encuentre preocupante. La cuestión es, si hay algo que usted cree está equivocado con respecto al mundo, pero no necesariamente estaba pensando en esas ideas antes de que le hice la pregunta, pero en el momento de la pregunta, sus creencias acerca de estos asuntos, instantáneamente se hicieron conscientes en su proceso de pensamiento. En efecto, estas exigieron ser oídas. Yo digo que las creencias exigen ser expresadas porque una vez que algo se conecte dentro de nuestras creencias, estas parece como si no pudiéramos detener el flujo de energía que se libera. Esto es especialmente cierto en cuestiones o creencias emocionalmente sensibles. Nos sentimos particularmente apasionados. Usted podría pensar, ¿por qué querría cohibirme de expresar mis creencias? Podría haber varias razones. Considere la posibilidad de un escenario el cual usted es la persona que está diciendo algo que está en completo desacuerdo. O incluso es absolutamente absurdo. ¿Expresará usted su verdad o se cohibirá? Eso dependerá de las creencias que tiene acerca de lo que es correcto en tal situación. Si sus creencias dicen que hablar sería inadecuado, y esas creencias tienen más energía que las creencias que se contradicen, entonces usted probablemente se cohibirá y no discutirá abiertamente. Usted podría mirar a esta persona y mover la cabeza en señal de estar de acuerdo. Pero, ¿está su mente de acuerdo? O mejor, ¿está su mente en silencio? Por supuesto que no. Su posición sobre las cuestiones expuestas son contrarrestadas eficazmente cada uno de los puntos que el jefe está presentando. En otras palabras, sus creencias siguen exigiendo ser expresadas, pero no están siendo expresadas externamente, porque otras creencias están actuando como una fuerza neutralizadora. Sin embargo, ellas pronto encontrarán una manera de salir, ¿verdad? Tan pronto como usted se encuentra fuera de la situación, probablemente se encontrará una manera de descargar
o incluso expulsar de su lado aquel argumento. Probablemente describirá lo que tuvo que soportar de alguien que usted cree le prestará una atención comprensiva. Este es un ejemplo de cómo nuestras creencias demandan ser expresadas cuando se encuentran en conflicto con el entorno externo. Pero, ¿qué sucede cuando una o más de nuestras creencias están en conflicto con nuestros propósitos, metas, sueños o deseos? Las consecuencias de ese conflicto pueden tener un efecto profundo en nuestro trading. Como ya hemos aprendido, las creencias crean distinciones de la forma en que el entorno externo puede manifestarse. Las distinciones, por definición, son límites. La conciencia humana, por otra parte, parece ser mayor que la suma total de todo lo que hemos aprendido a creer. Este mayor que se refiere a la calidad de la conciencia humana nos da la capacidad de pensar en cualquier dirección que uno elija, ya sea dentro o fuera de los límites impuestos por nuestras creencias. Al pensar fuera de los límites de nuestras creencias es lo que comúnmente se denomina el pensamiento creativo. Cuando deliberadamente elegimos cuestionar sobre nuestras creencias, cuestionar lo que sabemos, y deseamos sinceramente una respuesta, nosotros preparamos nuestras mentes para recibir una brillante idea, inspiración, o solución de la cuestión formulada. La creatividad, por definición, engendra algo que anteriormente no existió. Nosotros recibimos por definición, automáticamente ideas o pensamientos que están fuera de todo lo que ya existe en nuestra mente racional como una creencia o un recuerdo. Hasta lo que sé, no hay consenso entre los artistas, inventores, religiosos o comunidades científicas en cuanto al origen exacto de la información creativamente generada. Sin embargo, lo que sabemos es que la creatividad parece ser ilimitada y sin fronteras. Si hay algún límite en el modo en que podemos pensar, ciertamente no lo han encontrado todavía. Considere la asombrosa velocidad a la que la tecnología se ha desarrollado en los últimos 50 años. Cada invención o desarrollo en la evolución de la humanidad nació en la mente de las personas que estaban dispuestos a pensar fuera de los límites dictados de lo que habían aprendido a creer. Si todos nosotros tenemos la inherente capacidad de pensar creativamente y creo que todos lo tenemos, entonces también tenemos la posibilidad de encontrar lo que yo llamo una experiencia creativa. Yo defino una experiencia creativa como la experiencia de algo nuevo o fuera de los límites impuestos por nuestras creencias. Podría ser una nueva visión, algo que nunca hemos visto antes, pero que a partir de la perspectiva del entorno siempre ha estado siempre allí. O podríamos experimentar un nuevo sonido, olor, sabor, o contacto. Las experiencias creativas tales como pensamientos creativos, inspiraciones, corazonadas, o ideas brillantes, pueden producirse en forma sorpresiva o pueden ser el resultado de un rumbo consciente. En cualquier caso, cuando lo experimentamos, podemos estar frente a uno de los principales dilemas psicológicos. Una ocurrencia creativa, ya sea en forma de un pensamiento o una experiencia, esta puede provocar que seamos atraídos por el deseo hacia algo que está en conflicto directo con una o más de nuestras creencias. Para ilustrar el punto, vamos a volver al ejemplo del niño y el perro. Recordemos que el niño tuvo varias experiencias dolorosas con los perros. La primera experiencia fue real desde la perspectiva del entorno. Las otras, sin embargo, fueron el resultado de cómo su mente procesó la información, basado en el funcionamiento de la asociación y mecanismos antidolor. El resultado final es que experimenta miedo cada vez que encuentra un perro. Supongamos que era muy niño cuando tuvo su primera experiencia con carga negativa. A medida que crece comienza a asociar palabras específicas y conceptos con sus recuerdos. Eso le formará una creencia acerca de la naturaleza de los perros. Sería razonable asumir que él ha adoptado la creencia de que todos los perros son peligrosos. Con el uso de la palabra todos, la creencia del niño queda estructurado de una manera que asegura que va a evitar todos los perros. Él no tiene ninguna razón para cuestionar esta creencia, porque cada experiencia ha confirmado y reforzado su validez. Sin embargo, él y todos los demás en el planeta es susceptible a tener una experiencia creativa. En circunstancias normales, el niño hará todo lo posible para asegurarse de que no se va a encontrar con un perro. Pero, ¿qué pasa si algo inesperado y no deseado ocurre? Supongamos que el niño está caminando con sus padres y,
y como resultado, se siente seguro y protegido. Ahora, supongamos que el niño y sus padres caminan hacia una esquina ciega y no pueden ver lo que está al otro lado. Ellos se encuentran en una escena en la cual varios niños de aproximadamente de su misma edad están jugando con perros y, además, es evidente, que algunos se divierten bastante. Esta es una experiencia creativa. El niño se enfrenta con la indiscutible información de lo que él piensa acerca de la naturaleza de los perros que no es cierto. ¿Qué pasa? En primer lugar, la experiencia no estuvo de la conciencia del niño. Él no tomó voluntariamente la decisión de exponerse a sí mismo a la información que contradecía lo que él creía que era la verdad. Podemos llamar a esto una experiencia creativa inadvertida, porque el entorno externo le obligó a enfrentar otras posibilidades que no creía que existieran. En segundo lugar, la experiencia de ver a otros niños que juegan con perros y estos no les hace daño, lleva a su mente a un estado de confusión. Después que la confusión pasa, ¿cómo empezará a aceptar la posibilidad de que no todos los perros son peligrosos? Varios escenarios son posibles. Fíjese a los otros niños de su misma edad con los que podría identificarse plenamente jugando con los perros. Esto podría inducir al niño a querer ser como los otros niños y divertirse también con los perros. Si ese es el caso, este inadvertido encuentro creativo ha hecho que quiera expresarse de una manera que antes no era posible creer, que pudiera interactuar con los perros. De hecho, la idea se veía tan remota que no se le habría ocurrido ni siquiera imaginarla. Ahora, no solo lo considera sino que lo desea. ¿Será capaz de expresarse de una manera compatible con su deseo? La respuesta a esta pregunta es una cuestión de la dinámica de energía. Hay dos fuerzas en el niño que están en conflicto directo una con otra, y que compiten por expresarse. Su creencia de que todos los perros son peligrosos y su deseo de divertirse y ser como los demás niños. Lo que vaya a hacer la próxima vez que encuentre un perro será determinado el cual que tenga más energía, su creencia o su deseo. Dado la intensidad de la energía en su creencia de que todos los perros son peligrosos, podemos suponer razonablemente que su convicción tendrá mucho más energía que su deseo. Si ese es el caso, entonces su próximo encuentro con un perro será muy frustrante. A pesar de que pueda querer tocar mascotas o un perro, se encontrará que no puede interactuar con ellos de ninguna manera. La palabra todos en su creencia actuará como una fuerza paralizante, que le impide el cumplimiento de su deseo. Él podría estar perfectamente consciente del hecho que el perro que él quiere acariciar no es peligroso y no le hará daño. Pero él no será capaz de acariciar al perro hasta que equilibre el balance de energía a favor de su deseo. Si el niño realmente quiere interactuar con los perros, tendrá que superar su miedo. Esto significa que tendrá que desactivar su creencia de que todos los perros son peligrosos para que pueda adquirir una creencia acerca de los perros, que sea más coherente con su deseo. Sabemos que los perros pueden expresarse en una amplia variedad de formas, de cariñoso y amistoso hasta rudo y agresivo. Sin embargo, un porcentaje pequeño de ellos cae en esta categoría de rudo y agresivo. Una buena creencia para que el niño pueda adoptar, sería algo así como, la mayoría de los perros son amistosos, pero algunos pueden ser rudos y agresivos. Esta creencia le permitiría aprender a reconocer las características y patrones de comportamiento que le dirán con cuáles perros se puede jugar y cuáles evitar. Sin embargo, la cuestión más amplia es, ¿cómo puede el niño desactivar la creencia de que todos los perros son peligrosos para que pueda superar su miedo? Recuerde que todas las creencias se resisten naturalmente a cualquier fuerza que pueda su forma actual, pero, como he indicado anteriormente, el enfoque adecuado no es tratar de alterar las creencias, sino más bien deshacer la energía y canalizarla hacia otra creencia que se adapte mejor a nuestros propósitos. Para desactivar el concepto de lo que la palabra todos representa, el niño tendrá que crear una experiencia con el perro de carga positiva. En algún momento, el niño tendrá que pasar a través de su miedo y dar el primer paso. Al hacer esto podría requerir un gran esfuerzo por parte del niño y emplear una cantidad considerable de tiempo. Al comienzo del proceso, su nueva creencia sobre los perros podría ser solo lo suficientemente fuerte como para permitirle que en la presencia de un perro, se mantenga a distancia, y no huya. Sin embargo, cada encuentro con un perro,
incluso a distancia. Que no resulte negativo en el resultado para que vaya disminuyendo cada vez más la energía negativa de su creencia de que todos los perros son peligrosos. Finalmente, cada nueva experiencia positiva le permitirá cerrar la brecha entre él y un perro, poco a poco, hasta el momento que pueda realmente tocar al perro. Desde una perspectiva dinámica de la energía, el niño será capaz de tocar un perro cuando su deseo de hacerlo es al menos un grado mayor en intensidad que su creencia de que todos los perros son peligrosos. El momento en que realmente toque un perro, tendrá el efecto de ayudarlo a deshacerse de la mayor parte de la energía negativa del concepto de todos, y la transferirá a la creencia que refleje su nueva experiencia. A pesar de que probablemente no es común, hay personas que, por diversas razones, están lo suficientemente motivados para experimentar voluntariamente los procesos antes descritos. Sin embargo, ellos pueden no ser conscientes de la dinámica de la energía involucrada. Las personas que a través de su infancia que conviven con un miedo de esta magnitud suelen superarlo un poco al azar durante un periodo de años, sin saber con certeza la forma en que lo hicieron a menos que busquen y consigan ayuda profesional competente. Más tarde, como adultos, si se les pide o si, por casualidad, se encuentran en una situación que les recuerda su pasado, por ejemplo, observar a un niño que está aterrorizado por los perros, ellos suelen caracterizar el proceso que atravesaron como: recuerdo que yo tenía miedo a los perros, pero lo superé. El resultado final del primer escenario fue que el muchacho trabajó a través de su miedo para desactivar la limitación de sus creencias acerca de la naturaleza de los perros. Esto le permitió expresarse en una forma que él considera satisfactoria y que de otro modo habría sido imposible. El segundo escenario que podría resultar de la inadvertida experiencia creativa con los perros es que no le atraiga la posibilidad de jugar con un perro. En otras palabras, él se preocuparía menos por ser como los otros niños e interactuar con perros. En este caso, su creencia de que todos los perros son peligrosos y su nueva hipótesis de que todos los perros no son peligrosos, estos existirán en su sistema mental como conceptos contradictorios. Este es un ejemplo de lo que yo llamo una contradicción activa, cuando dos creencias activas están en conflicto directo unas con otras, ambos exigen expresarse. En este ejemplo, la primera creencia existe en un nivel fundamental en el entorno mental del niño, con mucha energía de carga negativa. La segunda creencia está en un nivel más superficial, y tiene muy poca energía de cargada positiva. La dinámica de esta situación es interesante, y sumamente importante. Hemos dicho que nuestras creencias controlan nuestra percepción de la información. En circunstancias normales, el niño habría sido perceptivamente ciego a la posibilidad de interactuar con los perros, pero la experiencia de ver a otros niños jugando con ellos, esto creó un concepto de carga positiva en su entorno mental de que no todos los perros son peligrosos, y algunos pueden ser amistosos. Sin embargo, él no ha hecho nada para desactivar el todos en su creencia de que todos los perros son peligrosos. Y, hasta donde conozco, las creencias no tienen capacidad para desactivarse por sí mismas. Como resultado, las creencias existen en nuestro entorno mental desde el momento en que éstas nacen hasta el momento en que nos morimos, a menos que conscientemente tomemos medidas para desactivarlas. Sin embargo, en este escenario, el niño no lo desea y, en consecuencia, no tiene ninguna motivación para pasar a través de su miedo. Por lo tanto, el niño se queda con una contradicción activa donde sus creencias mínimamente cargadas positivamente de que no todos los perros son peligrosos, esto le da la capacidad de percibir la posibilidad de jugar con un perro, pero su creencia poderosamente cargada negativamente de que todos los perros son peligrosos, aún le provoca la experiencia de un cierto nivel de miedo cada vez que encuentra con un perro. Quizás no lo suficiente para causarle terror, porque en algo este miedo se verá compensado por las otras creencias, pero será, sin duda, un miedo suficiente para causarle un gran malestar. La habilidad de ver y, en consecuencia, saber que una situación no es peligrosa, pero al mismo tiempo nos encontramos inmovilizados por el miedo. Esto puede ser bastante desconcertante si no entendemos que el resultado de pensar creativamente o de tener una experiencia creativa inadvertida no necesariamente tiene la energía suficiente para convertirse en una fuerza dominante en nuestro entorno mental. En otras palabras,
Nuestro nuevo conocimiento o descubrimiento podría muy bien tener la suficiente energía para actuar como una fuerza creíble sobre nuestra percepción de la información, que por ello nos lleva a percibir las posibilidades que de otro modo serían invisibles, pero tal vez no tienen la suficiente energía para actuar como una fuerza que modifique adecuadamente nuestro comportamiento. Al hacer esta afirmación, me apoyo en la hipótesis que se necesita más energía para expresarnos que la cantidad de energía necesaria para observar algo. Por otra parte, los nuevos conocimientos y descubrimientos, al instante y sin esfuerzo, se convierten en fuerzas dominantes si no hay nada dentro de nosotros que entre en conflicto con ellos. Pero si hay creencias en conflicto y no estamos dispuestos a desactivar las fuerzas conflictivas, hacer algo de esfuerzo, especialmente si están cargadas negativamente, entonces tomar acción en lo que hemos descubierto será una lucha tal vez imposible. Lo que acabo de describir es el dilema psicológico que prácticamente todos los traders tienen que resolver. Digamos que usted tiene una firme comprensión de la naturaleza de las probabilidades, y como resultado, usted sabe que la próxima operación es simplemente otro de una serie de operaciones que tienen un resultado probable. Sin embargo, usted todavía tiene miedo de abrir la próxima operación, o todavía es susceptible de cometer varios de los errores del trading basados en el miedo, que se han discutido en los capítulos anteriores. Recuerde que la causa subyacente de temor es el potencial de definir e interpretar la información del mercado como una amenaza. ¿Cuál es el origen de nuestro potencial miedo para interpretar la información del mercado como una amenaza? Nuestras expectativas. Cuando el mercado genera información que no se ajusta a lo que esperamos, las fluctuaciones de los ticks altos y bajos parecen tomar la calidad de una amenaza. Se convierten en carga negativa. En consecuencia, experimentamos miedo, estrés y la ansiedad. ¿Y cuál es el origen subyacente de nuestras expectativas? Nuestras creencias. A la luz de lo que ahora entiende acerca de la naturaleza de las creencias, si sigue experimentando un estado mental negativo a la hora de operar, usted puede asumir que hay un conflicto entre lo que sabe acerca de los probables resultados y cualquier número de otras creencias en su estructura mental que están exigiendo expresarse. Tenga en cuenta que todas las creencias demandan expresión, incluso si no lo queremos. Para pensar en términos probabilidades, usted tiene que creer que todo momento en el mercado es único, o más concretamente, que cada oportunidad tiene un resultado único. Cuando usted cree en un nivel funcional que cada oportunidad tiene un resultado único, lo que significa que esto es una creencia dominante sin ninguna otra creencia que entre conflicto por algo diferente, usted experimentará un estado mental libre de temor, estrés y ansiedad a la hora de operar. Esto realmente no puede funcionar de otra manera. Un resultado único no es algo que ya hemos experimentado, por lo tanto, no es algo que ya sabemos. Si fuera conocido, no podría ser definido como único. Cuando usted cree que no sabe lo que va a ocurrir después, ¿qué es exactamente lo que espera del mercado? Si dice no sé, tiene usted toda la razón. Si usted cree que algo pasará, y que no necesita saber exactamente qué es algo para hacer dinero, entonces, ¿dónde está el potencial para definir e interpretar la información del mercado como una amenaza dolorosa? Si dijo, nada, tiene usted toda la razón de nuevo. Un ejemplo más de cómo las creencias exigen expresarse. Veamos una situación en donde el niño en su primer encuentro con un perro tiene una experiencia muy positiva. Como resultado, él no tiene absolutamente ningún problema de interactuar con los perros, cualquier perro, porque ha encontrado uno que no es hostil. Por lo tanto, no tiene ningún concepto, ninguna creencia activa o con energía, de que es posible que un perro le provoque cualquier daño o le cause una experiencia dolorosa. A medida que aprende a asociar palabras con recuerdos, probablemente adquiera la creencia a lo largo de los años de que todos los perros son amistosos y divertidos. Por lo tanto, cada vez que un perro entra en el ámbito de su conciencia, esta creencia demanda ser expresada. Desde la perspectiva de otra persona, parece como si este niño tiene una actitud de temerario. Si intentó convencer al niño que será mordido algún día, si él no actúa con cautela, su creencia hará que no la tenga en cuenta o hará caso omiso de su consejo. Su respuesta sería algo así como de ninguna manera, o no puede sucederme a mí.
Digamos que en algún momento de vida del niño, se acerca a un perro desconocido que quiere estar solo. El perro le gruñe. Él no atiende la advertencia y el perro lo ataca. Desde la perspectiva del sistema de creencias del niño, que solo tenía una experiencia creativa. ¿Qué efecto tendrá esta experiencia en su creencia de que todos los perros son amistosos? ¿Ahora tendrá miedo de todos los perros como el niño del primer ejemplo? Lamentablemente, las respuestas a estas preguntas no son ni cortas ni secas, porque puede haber otras creencias, que también exigen expresarse, que no tienen nada que ver específicamente con los perros en una situación como esta. Por ejemplo, ¿qué pasa si este niño tiene una creencia bastante desarrollada en la traición? Él cree que ha sido traicionado por algunas personas muy importantes en algunas situaciones muy importantes que le han hecho experimentar un intenso dolor emocional. Si él asocia el ataque de este perro como una traición de los perros en general, en esencia, una traición de su creencia en los perros, entonces fácilmente podría tener miedo de todos los perros. Toda la energía positiva contenida en su creencia original, al instante podría ser transformado en energía de carga negativa. El niño podría justificar este cambio con una racionalización como si un perro puede traicionarme, entonces cualquier perro puede hacerlo. Sin embargo, yo creo que esto es algo extremista y muy improbable que ocurra. Lo más probable es que la palabra todos en su creencia original será instantáneamente desactivada y que la energía obtenida sea transferida a una nueva creencia que refleje mejor la verdadera naturaleza de los perros. Esta nueva experiencia provocó un cambio de energía que le obligó a aprender algo acerca de la naturaleza de los perros, que de otro modo se negó a considerar como una posibilidad. Su creencia en la amistad de los perros sigue intacta. Él todavía juega con los perros, pero ahora ejercerá una cierta discreción buscando conscientemente los signos de amistad y hostilidad. Creo que una verdad fundamental acerca de la naturaleza de nuestra existencia que cada momento en el mercado, así como cada día en la vida, estos tienen elementos de lo que sabemos, semejanzas y elementos que no sabemos o no podemos saber porque no lo hemos experimentado todavía. Hasta no entrenemos activamente nuestras mentes para esperar un único resultado, nosotros seguiremos experimentando solo lo que sabemos, todo lo demás, cualquier otra información o posibilidad que no son coherentes con lo que sabemos y esperamos será descontado, distorsionado, negado rotundamente, o atacado. Cuando realmente crea que no es necesario saber, entonces estará pensando en términos de probabilidades, la perspectiva del mercado y no tendrá ninguna razón para bloquear, descontar, distorsionar, negar, o atacar cualquier cosa que el mercado está ofreciendo acerca de su potencial para avanzar en cualquier dirección particular. Si usted no experimenta la calidad de la libertad mental implícita en esta afirmación, y es su deseo de hacerlo, entonces usted debe tener un papel activo en el entrenamiento de su mente para creer en que cada momento es único, y debe desactivar cualquier otra creencia que entre en conflicto por algo diferente. Este proceso no es nada diferente del que estudiamos en el niño del primer escenario que tuvo que pasar a través de su miedo, e igual que en aquel ejemplo, esto tampoco va a suceder por sí solo. Él quería interactuar con los perros sin temor, pero para hacerlo tuvo que crear una nueva creencia y desactivar las que estaban en conflicto. Este es el secreto para lograr éxito consistente como trader. 3. Las creencias siguen actuando sin importar si somos conscientes o no de su existencia en nuestro entorno mental. En otras palabras, no tenemos que recordar activamente o tener acceso consciente a cualquier creencia particular para que dicha creencia actúe como una fuerza sobre nuestra percepción de la información o sobre nuestro comportamiento. Sé que es difícil de creer, algo que ni siquiera podemos recordar que todavía pueda tener impacto en nuestras vidas. Pero cuando lo piensa, mucho de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida es almacenado a un nivel subconsciente. Si le pidiera que recuerde cada habilidad específica que tuvo que aprender a fin de poder conducir un coche con confianza, lo más probable es que no recuerde todas las cosas que usted necesitó para concentrarse y mantener el enfoque, mientras se encontraba en el proceso de aprendizaje. La primera vez que tuve la oportunidad de enseñar a un adolescente la forma de conducir, estaba absolutamente sorprendido de las bastantes cosas que había que aprender, y cuanto del proceso lo di por hecho que no lo pensé a un nivel consciente.
Posiblemente el mejor ejemplo que ilustra esta característica es la gente que conduce bajo la influencia del alcohol. En cualquier día o noche, hay probablemente miles de personas que habían bebido tanto que no tienen ni idea y mucho menos la conciencia de cómo condujeron su coche del punto A al punto B. Es difícil imaginar cómo es posible esto, al menos que usted considere que las habilidades para conducir y la creencia de uno en la capacidad de conducir que opera automáticamente a un nivel mucho más profundo que la conciencia despierta. Ciertamente, un porcentaje de estos conductores ebrios se accidentan, pero cuando usted compara el índice de accidentes con el número estimado de personas que conducen bajo la influencia del alcohol, es notable que no haya tantos accidentes. De hecho, un conductor ebrio es probablemente más susceptible de causar un accidente o bien cuando se duerme o cuando requiere una decisión consciente y una rápida reacción. En otras palabras, las condiciones de manejo son tales que el operando con estas habilidades subconscientes no es suficiente. Trading y autoevaluación. Como esta característica se aplica a nuestro trading, que también es algo muy profundo. El entorno del trading nos ofrece un campo ilimitado de oportunidades para acumular riqueza. Pero solo porque el dinero está disponible y podemos percibir la posibilidad de conseguirlo, no significa necesariamente que nosotros como individuos tengamos un ilimitado sentido de autoevaluación. En otras palabras, podría haber una gran diferencia entre la cantidad de dinero que deseamos para nosotros mismos, lo mucho que percibimos que está disponible, y lo mucho que realmente creemos lo que merecemos. Todos tienen un sentido de autoevaluación. La forma más sencilla de describir este sentido es hacer la lista de cada creencia activa, tanto consciente como inconsciente, que tiene el potencial de actuar en contra de la acumulación o el logro de mayores niveles de éxito y prosperidad. Compare la energía de las creencias positivamente cargadas contra la energía de las creencias negativamente cargadas. Si usted tiene más energía de carga positiva que sustenta el éxito y la prosperidad que energía de carga negativa que se opone a ellos, entonces usted tiene un sentido positivo de la autoevaluación. De lo contrario, usted tiene un sentido negativo de autoevaluación. La dinámica de cómo estas creencias interactúan el uno con el otro. Esto no es tan sencillo como lo estoy haciendo ver de hecho. Puede ser tan complejo que podría tomar años de sofisticado trabajo mental organizarlas y clasificarlas. Lo que hay que saber es que es casi imposible crecer en cualquier entorno social y no adquirir algunas creencias cargadas negativamente, que actuarían en contra del éxito o la acumulación de grandes sumas de dinero. La mayoría de estas creencias de autosabotaje han sido largamente olvidadas y operan a un nivel subconsciente, pero el hecho de que pueda haberse olvidado de ellas no significa que hayan sido desactivadas. ¿Cómo podemos adquirir las creencias de autosabotaje? Lamentablemente, es muy fácil. Probablemente la forma más común es cuando un niño participa en alguna actividad que un padre o maestro no quiere que él haga y el niño por error se hiere a sí mismo. Muchos padres, para reafirmar su posición sobre los hijos, responden a una situación como esta diciendo: esto cualquier dolor que está experimentando no habría sucedido si tú no lo merecieras o me desobedeciste y mira lo que pasó, Dios te castigó. El problema con hacer o escuchar declaraciones de este tipo es que hay un potencial en el niño para asociar cada futura lesión con estas mismas declaraciones y, posteriormente, formarse una creencia de que debe ser una persona indigna, que no merece tener éxito, felicidad o amor. Algo de lo que nos sentimos culpable puede tener un efecto negativo en nuestro sentido de autoestima. Por lo general, la culpa se asocia con ser una mala persona. Y la mayoría de la gente cree que las malas personas deben ser castigadas, y desde luego, no recompensadas. Algunas religiones enseñan a los niños que hacer un montón de dinero no es piadoso o espiritual. Algunas personas creen que hacer dinero en cierta forma está mal, aunque puede ser perfectamente legal y moral desde la perspectiva de la sociedad. Nuevamente, puede que no tenga un recuerdo de aprendizaje de algo que actúe en contra del éxito que usted percibe como posible. Pero eso no significa que lo que aprendió ya no tenga efecto. La forma en que estas creencias subconscientes de autosabotaje se manifiestan en nuestro trading es generalmente en forma de errores en el enfoque o en la concentración, teniendo como resultado cualquier número de errores de trading, como abrir una operación de compra en vez de venta o viceversa, o dejarse distraer por pensamientos que le hace alejarse de la pantalla,
Pero cuando regresa se da cuenta de que perdió una gran oportunidad de trading durante el día. He trabajado con muchos traders que alcanzaron distintos niveles de éxito constante, pero ellos no podían romper ciertas fronteras para mejorar sus ganancias. Ellos descubrieron una barrera invisible pero muy real que es semejante a la barrera invisible proverbial que muchas mujeres ejecutivas experimentan en el mundo corporativo. Cada vez que estos traders tocaban la barrera, experimentaban una importante serie de pérdidas, sin importar de las condiciones del mercado. Sin embargo, cuando se les preguntó acerca de lo que sucedía, generalmente, culpaban a la mala suerte de su repentina mala racha o a los caprichos del mercado. Es interesante ver que, ellos habitualmente creaban una estable curva ascendente de ganancias, a veces durante un periodo de varios meses, y que siempre ocurría una serie de pérdidas en el mismo punto de sus curvas. Yo describo este fenómeno psicológico como una zona negativa. Si mágicamente el dinero puede fluir en las cuentas de un trader cuando está en la zona, también, así de fácil puede perder, si él está en una zona negativa, donde las cuestiones no resueltas de autoevaluación misteriosamente actúan sobre su percepción de la información y sobre su comportamiento. Esto no implica que tengas que desactivar todas las creencias que actuarían en contra de su cada vez mayor sentido positivo de autoevaluación, porque no es necesario. Sin embargo, usted debe ser consciente de la presencia de tales creencias, y tomar medidas concretas en su método de trading para compensar cuando comiencen a expresarse.